Mencionar a Siria es colocar en tema de debate a una de las naciones más afectadas por la guerra terrorista de Oriente Medio, con una guerra civil que trajo consigo destrucción y crisis migratoria que afectó a decenas de países en la región y el mundo. El panorama de la nación cambió drásticamente a finales de 2024 con el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, luego de una brutal pugna subvencionada por Occidente que provocó su debilitamiento, pérdida de territorio y posterior exilio hacia Rusia. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos están a la espera de las acciones a tomar por parte del mando interino de facto, mismo que se ve rodeado en polémicas, dado a las públicas contradicciones de sus integrantes, quienes inicialmente fueron patrocinados por Occidente y bajo la concepción de terrorismo trataron de llegar al poder a la fuerza y bajo la implementación del terror, poniendo en juego la seguridad de cientos de sirios, sumando a aquellas minorías religiosas y culturales. Actualmente los sirios se encuentran frente a la interrogante de volver a escapar del odio generalizado por el terrorismo y tener que volver a su país en las diversas fronteras, en naciones de acogida en donde el futuro no se ve nada alentador. El depuesto gobierno de Bashar al-Assad dio paso a un nuevo paradigma que tiene impactada a la comunidad internacional. En un corto periodo, desde lo sucedido en diciembre último, se formularon opiniones diversas entre los que alaban el derrocamiento de al-Assad y claman manipuladoramente en los medios hegemónicos el regreso de la libertad de expresión y la democracia, mientras que otros consideraron un escenario tenso y conflictivo, producto de las discrepancias de los grupos terroristas en suelo sirio. Frente a tal incertidumbre, cientos de sirios intentan huir anticipándose a un futuro borroso y plagado de nuevos enfrentamientos a consecuencia de las diferencias internas de los terroristas o facciones interesadas en no finalizar la pugna y se transforme en una bomba de tiempo en la región que seguirá afectando a los civiles, quienes solamente desean volver a vivir en paz tras finalizada la guerra civil iniciada en 2011 a manos de milicias opositoras armadas con apoyo incluso del extranjero. La situación sociopolítica de Siria ha sido por varios años compleja, producto de la guerra civil, la inestabilidad política, las sanciones internacionales, los desastres naturales y una coalición de diversos países, entre ellos Estados Unidos, orientados a dejar a la nación en ruinas y controlados sus recursos, aunado a los diversos grupos terroristas que tienen dividida a Siria. A finales de 2024, un suceso cambiaría por completo la visión geopolítica y estratégica del país. El ataque de grupos terroristas apoyados por Occidente logran dominar los territorios bajo el control de Bashar al-Assad en 11 días, doblegarlo y provocar su derrocamiento. El panorama en Siria cambió drásticamente para los diversos participantes, tanto nacionales como internacionales, en este nuevo contexto. Pero ante tal evento, que a pesar de su corta duración, pero de gran impacto, hay que comprender el porqué de lo sucedido y cómo esto afectará la crisis migratoria siria y a la nación hacia un nuevo camino sin precedentes y lleno de incertidumbre. Entre los factores que fueron determinantes para la deposición del gobierno de Bashar al-Assad se cuenta la guerra civil iniciada en 2011 durante la Primavera Árabe, periodo en donde se desarrollaron protestas en diversos países árabes, siendo estas impulsadas y motivadas por agentes extranjeros para desestabilizar los gobiernos de Oriente Medio, y comenzando en Siria con presuntas manifestaciones populares y posteriormente conflictos armados llenos de facciones terroristas e involucrando a potencias internacionales como Estados Unidos de América, Reino Unido y Francia. En 2020 el conflicto sirio bajó en intensidad desde el acuerdo de alto el fuego, pero la situación cambió en noviembre de 2024 cuando el ataque liderado por el grupo Hayat Tahrir al-Sham logró tomar el control de Alepo el 30 del referido mes. A pesar de las respuestas de los aliados de al-Assad, Rusia e Irán para provocar un retroceso del enemigo, los terroristas tomaron la ciudad de Hama y Homs, acercándose más hacia Damasco, la capital de la nación, dando como resultado el derrocamiento de al-Assad, el saqueo de instituciones públicas por parte de las facciones armadas, toma de medios públicos, liberación de presos y el posterior recibimiento de Rusia de al-Assad, siguiendo la recomendación de las autoridades rusas ante la crítica situación en Siria. El grupo Hayat Tahrir al-Sham tiene orígenes en Al-Qaeda, organización considerada como terrorista por la ONU y los Estados Unidos de América, factor que despertó la alarma en la comunidad internacional sobre este grupo armado, su supuesto desligue del pasado y el por qué derrocar a Bashar al-Assad.
La imagen del jefe militar de este grupo, Abu Mohamed al-Jolani, sigue siendo la de un extremista y terrorista, dado su historial documentado de acciones durante su trayectoria y en la cual, en contra de la minoría alauita, aunado a la actuación de los miembros de su gobierno interino, como la del ministro de Justicia, Shadi Mohamed al-Wajsi, de quien salió a la luz un video de enero de 2015, cuando formaba parte del Frente al-Nusra, en el que se ve supervisando la ejecución pública de 2 mujeres en la ciudad de Idlib, formando parte de la aplicación de la Sharia. Esto deja en duda la veracidad de las declaraciones de al-Jolani, provocando que aún se le considere terrorista en diversas naciones, aunque en la actualidad parece no ser tan cierto. Hay que resaltar, por ejemplo, la visión de la Unión Europea, la misma que se vio envuelta en contradicciones, mientras que de un lado condenaban a los terroristas y sus acciones, por el otro varios países europeos se reunían con las autoridades de facto para estrechar lazos con el gobierno interino de al-Jolani. Como también se hizo notar la petición de la Comisión Europea de no prejuzgar al momento de acordar los próximos pasos de la Unión Europea en referencia a Siria, haciendo énfasis en que se deben analizar los actos y no las palabras al momento de decidir los cambios en las sanciones al país de Oriente Medio. Por el lado estadounidense se retiró la cuantiosa suma de dinero por la captura de al-Jolani, contradiciendo lo que por décadas se mantuvo en contra de dicho líder y las organizaciones terroristas. Con un panorama lleno de malas intenciones por parte de potencias extranjeras, hay que tomar en cuenta la postura mostrada por el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ante la situación en Siria. En primer lugar, apoyaremos a los vecinos de Siria, incluidos Jordania, el Líbano, Irak e Israel, si surge alguna amenaza de Siria durante este periodo de transición, y nuestra misión contra ISIS se mantendrá. A diferencia de la declaración de Biden, misma que insinúa un interés directo en las acciones de los nuevos mandatarios sirios, el presidente electo Donald Trump declaró en su mensaje en Truth Social que Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ella. Esta no es nuestra lucha, dejemos que la situación se desarrolle, no se involucre. Esto en referencia al ataque de los terroristas que al momento de publicado el mensaje se encontraba en desarrollo. A su vez, el senador republicano Markwayne Mullin, aliado de Trump, en el programa State of the Union de CNN, comentó que cuando se convierta en un interés de seguridad nacional y una amenaza para Estados Unidos, entonces nos involucraremos. Lo cierto de todo esto, y luego del derrocamiento de facto, es que salieron a la luz pruebas del apoyo y participación estadounidense en la destitución de al-Assad. Declaraciones al medio británico The Telegraph de varios integrantes del Ejército de Comando Revolucionario, grupo entrenado por fuerzas británicas y estadounidenses, participantes del ataque contra el gobierno sirio, aseguraron que las fuerzas especiales estadounidenses proporcionaron breves instrucciones para que estuvieran preparados ante el atentado del HTS y para el escenario de un Bashar al-Assad depuesto. Esto demostró al mundo el conocimiento previo de los estadounidenses sobre el desarrollo del ataque y sus implicaciones, mostrando un poco las posibles intenciones norteamericanas con al-Assad lejos del poder y con nuevos integrantes manipulables al interés estadounidense. Reino Unido no se aleja del foco de la polémica. El sitio web británico Declassified UK, a través del artículo titulado "Cuando Reino Unido ayudó a Al-Qaeda en Siria", de Mark Curtis, demuestra la presencia británica en los grupos terroristas armados en Siria desde 2011, revelando las etapas de la década del fuego vivida por Damasco y la región y el financiamiento posterior a estas organizaciones de la llamada oposición siria, en cooperación con países como Arabia Saudita, siendo uno de los principales de esta campaña Jabhat al-Nusra, fundada por Abu Mohamed al-Jolani, quien más tarde llamó a sus fuerzas armadas Hayat Tahrir al-Sham, o por sus siglas HTS. El artículo también aseguró que Reino Unido entrenó a grupos armados durante este periodo dentro de bases militares equipadas en Jordania, siendo la inteligencia británica y la estadounidense supervisoras del entrenamiento, orientación y coordinación de estos terroristas. Los hechos por sí solos revelaron el objetivo de dicho país por responsabilizar al anterior gobierno del empeoramiento de las condiciones en Siria, además de ocasionar un caos mayor que convirtiera el conflicto en uno más complejo.
Y Francia, sin importar la tensa situación en Siria, bombardeó posiciones del Estado Islámico en territorio sirio. Esto confirmado por el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, en un mensaje en su cuenta en la red social X, en la cual aseguró que sus ejércitos seguían comprometidos en la lucha contra el terrorismo en el Levante y que contribuyen a la coalición internacional Operation Inherent Resolve, o por sus siglas OIR, desde el 2015 en territorio sirio. Este suceso se convirtió en la primera operación de este calibre desde que se depuso al gobierno de Al-Assad, mismo que genera más tensión en un escenario ya de por sí conflictivo. Ya con las pruebas en mano que respaldaron estas acciones de las naciones anteriormente mencionadas en Oriente Medio y específicamente en Siria, se puede concluir que los diversos ataques en este país en su mayoría fueron camuflados con la excusa de ataques a los terroristas, cuando la verdadera razón es la de dañar la soberanía siria, debilitar el poder del gobierno de Bashar al-Assad y a la población siria en pro de los beneficios de estas potencias. Ante las polémicas mostradas por el accionar de Reino Unido, Estados Unidos y Francia, se suma al-Jolani y el aura de incertidumbre al desconocerse sus verdaderas intenciones, como también el real motivo del derrocamiento de Al-Assad, generando un escenario sin respuestas por los momentos sobre el porvenir del país. Es que el régimen de al-Golani se consolida, se legitima, bien, y puede generar un nuevo marco de reglas y de convivencia, o si fracasa. Lo segundo es determinar si acaso, o esperar a ver, si acaso esta retirada tan rápida y sin estorbos que hace Al-Assad es una declaración legítima de derrota, o solamente es un movimiento táctico para ganar tiempo y retornar con una contraofensiva. Bien. Esas son a mi juicio, las dos grandes hipótesis o los dos grandes escenarios que tenemos que ver. Otro factor de la situación actual en Siria son las facciones terroristas que coexisten en la geografía del país. Entre las existentes se registran Hayat Tahrir al-Sham, HTS, la más conocida y con mayor poder, la cual se separó de Al-Qaeda y centró su accionar en derrocar al-Assad. Tienen influencia turca, pero lograron crear su propia agenda y autonomía, sobre todo por su reciente logro. Pese al aura terrorista que rodea al HTS, ha acumulado atención internacional recibiendo visitas y apoyo de diversos países quienes pretenden cambiar la percepción de al-Jolani ante el mundo, alejada del pasado terrorista. Por su parte, el Ejército Nacional Sirio, SNA, brazo armado del actual gobierno interino sirio, ayudaron a derrocar a al-Assad, pero no quieren que los demás grupos dominen Siria en este nuevo periodo de la historia del país. Y por último, las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, quienes controlan el noroeste de Siria y poseen apoyo estadounidense. Son una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, reconocido como grupo terrorista. Las facciones armadas que tienen dividida a la nación árabe, muchas consideradas terroristas, aunada a la diversidad ideológica y de culto existente en la población, provocaron conflictos por diferencias y desconfianza entre sí, creando un panorama más incierto, sobre todo si se cuenta la existencia de combates entre la nueva junta y grupos leales al derrocado gobernante Bashar al-Assad, además de las tensiones entre la comunidad internacional y los terroristas, dejando a la población a la deriva tras movilizarse en búsqueda de un mejor lugar para vivir en paz. Con el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, luego de más de una década combatiendo el terrorismo yihadista, se creó un nuevo arquetipo del conflicto político y social sirio. La imposición de un mando interino en Siria despertó dudas sobre sus verdaderos propósitos e intenciones, sobre todo por el pasado extremista del integrante de Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani. A esta realidad conflictiva se suman las preocupaciones de los múltiples seguidores de la diversidad cultural religiosa existente en Siria, además de las particularidades de cada facción extremista con pensamientos y objetivos propios.
El drástico cambio en Siria intensificó el desplazamiento de cientos de sus habitantes en resguardo de la vida, dejando sus hogares atrás en vista de la brutalidad de los combates terroristas en las periferias de Damasco, borrando toda posibilidad de reconstrucción de las bases productivas y sociales del país, lo que podría recrudecer el conflicto en un futuro no tan lejano. Todo el conflicto de la guerra civil, orquestada por Occidente durante 13 años, aunado al ataque que derrocó al-Assad, viene acompañado por la situación migratoria siria, conocida por la comunidad internacional y diversos países del mundo. Desde 2011, los sirios huyeron de su país por la constante violencia y deterioro de la economía y los servicios de primera necesidad, eligiendo como destino a sus vecinos Turquía, Líbano, Jordania e Irak, además de diversidad de países de Europa, América Latina, Canadá y los Estados Unidos. Esta situación fue para 2015 considerada por la ONU como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos calcularon que más de 16 millones de personas necesitan protección y asistencia humanitaria en Siria, 7,2 millones de personas desplazadas internas y 4,8 millones de personas viviendo como refugiados en países vecinos y Egipto, aumentándose considerablemente el número si se incluyen otros países de Europa y América. Desde el 27 de noviembre, fecha de inicio de la arremetida, un aproximado de 1 millón de personas se movilizaron a zonas lejanas de Alepo, Hama, Homs e Idlib, lugares en donde sucedieron los férreos combates entre los terroristas y las fuerzas leales a Bashar al-Assad en su vía hacia Damasco. A su vez, ya Siria estaba recibiendo a personas desplazadas por los ataques aéreos israelíes en Líbano, compuestos por un 60% de sirios y el resto libaneses. Aunque se desconocen las cifras exactas de quienes han podido regresar al país después de la toma del poder a la fuerza, sí se pudo registrar la situación de muchos sirios que tomaron la decisión de esperar y ver qué pasará antes de iniciar un retorno. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, declaró que existe una oportunidad significativa para que Siria avance hacia la paz y para que su población comience a retornar a casa. Aseguró que todos los refugiados deben tomar decisiones conociendo ya de antemano la situación, como también que, para que estas personas retornen voluntariamente, los acontecimientos deben evolucionar pacíficamente. Por su parte, la ACNUR pidió a los diversos gobiernos europeos garantizar a la población siria, que necesita protección internacional, seguir buscando asilo y protección. Esto en respuesta a las acciones de Alemania, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Austria, en diciembre de 2024, de suspender las decisiones pendientes sobre las solicitudes de asilo de sirios, afectando a cientos de estos tras negarles este derecho internacional. Lo anterior, aunque polémico, es una respuesta ante el futuro borroso de Siria, aunado a la cantidad de refugiados sirios en los países europeos, que podría aumentar, como también en los países que se unan a esta decisión, representando un peso considerable para las naciones europeas. El futuro incierto de Siria no solo despertó dudas de los migrantes, sino la diversidad religiosa y cultural presente en el país, como la minoría musulmana drusa, la cual se hizo notar ante el nuevo panorama de la nación, sobre todo con la petición del gobierno interino de la disolución de los grupos armados y supuesta entrega de las armas que estos posean, que de cumplirse los dejarían desprotegidos y sin posibilidad de defensa si se presentan más combates. Las brigadas aquí estamos unidas, pero rechazamos entregar nuestras armas. Estamos en el terreno y percibimos la realidad con temor y desconfianza. El gobierno interino de carácter islamista despertó el miedo de cientos de cristianos que viven en Siria, temiendo por sus vidas y que en el futuro existan represalias contra ellos por su religión por parte de las nuevas autoridades, las cuales tienen un registro confrontativo de carácter religioso y político. No es que solo los cristianos tengamos miedos o preocupaciones, sino que miembros de todas las confesiones se sienten preocupados, especialmente todas aquellas personas que quieren tener una vida tranquila y digna. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el nuevo gobierno y en todas esas reuniones nos han dicho que en la comunidad cristiana no tenemos que tener miedo. Habrá que verlo, pero hasta ahora hay una actitud positiva.
Durante el conflicto sirio, todos han quedado afectados de una u otra forma, aunque la población más vulnerable ha sido la infantil, dejando huellas imborrables que, en la actualidad, con lo sucedido, son más notorias. Según organizaciones dedicadas al trabajo con niñas y niños, en 2024 3,7 millones de infantes fueron desescolarizados, cifra que apunta que más de la mitad de los menores en edad para ir a la escuela no lo hacen actualmente. Aseguraron que las razones de ello se deben a los resultados de la guerra civil, quedando gran parte de las escuelas destruidas o utilizadas como refugio para los desplazados. También destacaron la importancia de acciones contundentes para reintegrar a la juventud en el sistema educativo. Mencionaron el costo psicológico de la guerra civil en estas poblaciones, siendo 6,4 millones de menores los que necesitan apoyo psicológico. Esto se suma a la cantidad de jóvenes que requieren ayuda humanitaria, calculándose en 7,5 millones. Hay que resaltar que todo esto se complementa con la precariedad de los servicios básicos, a lo que el Banco Mundial indicó que un sirio de cada 4 vive en extrema pobreza. El panorama sirio se ve por el momento complejo, dado a los diversos resultados posteriores a la ruptura del gobierno de Al-Assad. Ciudades como Damasco y Alepo y las demás provincias del país experimentaron un aumento de la criminalidad, pues los delincuentes aprovechan la falta de presencia policial y de seguridad tras la disolución de los aparatos militares y policiales del recién derrocado gobierno. Como lo plasman los informes emitidos por las autoridades de seguridad, se ha registrado un aumento del 35% de saqueos y 50% en robos de viviendas, 30% de vehículos y 20% de tiendas comerciales. A esto se suma la declaración del terrorista Al-Jolani, plasmada e informada por el canal saudí Al Arabiya, que con la situación actual podría tomar hasta 4 años organizar elecciones en Siria, contradiciendo lo expuesto sobre la existencia del gobierno interino, teniendo una duración, según ellos, hasta marzo de 2025. También queda en duda la efectividad del plan del mando provisional por disolver a los grupos terroristas, recoger todo el armamento de estos y unificarlas en un solo ejército. Misión compleja y poco probable, dadas las reacciones de varias de ellas ante dicha idea. 2025 será para todos los sirios y la comunidad internacional un camino lleno de incertidumbre y espera de decisiones contundentes que lleven al país a enrumbarse hacia la paz y la autonomía, elementos que buscan desde hace más de una década. Y a pesar de las expectativas, entre positivas y negativas, lo cierto es que hasta los más expertos desconocen el futuro de Siria y de los cientos de habitantes que huyen del país de la confusión y la muerte. Los movimientos sociales junto al ACNUR y la ONU se encuentran preocupados por la situación humanitaria y migratoria crítica en Siria tras la incertidumbre que dejó el derrocamiento del gobierno de ese país, misma que en vez de reducirse parece aumentar en cifras. Los yihadistas, ahora con mayor libertad y poder, alarmaron también a la comunidad internacional tomando en cuenta lo delicado de la situación en Oriente Medio con el terrorismo y los conflictos armados, los cuales podrían intensificarse si el gobierno interino de facto toma rumbos idóneos para la violencia, persecución o de injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. Las minorías religiosas y culturales también manifestaron su angustia y temor ante las posibles agresiones por parte de los extremistas fundamentalistas en Siria. La violencia terrorista impulsó la huida de muchas familias sirias de sus lugares de origen para escapar de la guerra. Pero la mayoría de los sirios concuerdan en que se debe esperar a ver qué ocurrirá en el futuro cercano. Y así llegamos al final del programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, a seguirnos en las redes sociales y desde ya tenemos una cita la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.